Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Yatzer. Buenos días, Jordi. Buenos días. Tenemos también a Carlos Muñiz. Buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos. Y a Josean Paunero. Buenos días, Josean. Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de las reacciones que ha habido ante las sentencias judiciales por los casos muy conocidos de corrupción que ha habido relacionados con la Casa Real, Urdangarín, Cristina. Sabemos perfectamente, todo el mundo conoce esto. Vamos a comentar más que nada el tema de que se ha librado la infanta, de que Urdangarín no ha ingresado en prisión y sobre todo también las reacciones que ha habido en las redes sociales, las reacciones de la prensa, de nuestra libre prensa o de nuestra prensa libre, entre comillas, evidentemente, lo de libre que parecen mundos distintos, ¿no? Lo que dice la prensa y lo que dicen las redes sociales. Y luego hablaremos del inmobiliario. Hay muchas noticias, el Ministerio es uno de los principales agentes que está colaborando en esto, en que están subiendo con mucha fuerza tanto precios de alquileres como precios de la vivienda, pero hay una auténtica guerra de cifras. Portales como Idealista o el Ministerio de Fomento se alinean en la tesis de que los precios están subiendo a tasas casi de 2 dígitos, mientras que otros portales como Fotocasa nos dan subidas mucho más moderadas, del 2% en el caso de la compra y de un poco más en el caso de alquileres, pero en todo caso los alquileres, según Fotocasa, estarían todavía muy por debajo de los precios máximos de la burbuja. ¿Qué es lo que está pasando? Hablaremos también de el tema de Hausers. Esto es una plataforma de inversión de la que nos comentará fundamentalmente Josean, pero también hablaremos de ello luego, que es bastante sospechosa, por decirlo suavemente. Aquí ya sabéis que una de nuestras funciones es los temas dudosos de inversión. Intentamos avisar para que la gente no se meta en ellos, como pasó con todo el tema de la salida a bolsa de Bankia o de las preferentes. Y ahora que hemos detectado esto, pues vamos a hablar también de ello y de las dudas bastante razonables que hay para que la gente no se meta en este asunto. Empezamos con el tema de las sentencias. Jordi, coméntanos qué te han parecido en primer lugar las sentencias, los tiempos de las sentencias y también me gustaría que nos comentaras las reacciones que ha habido, que te han parecido, tanto por parte de los medios como por parte de la gente en las redes sociales. Adelante. Lo evidente es que esta sentencia, de la que algunos periodistas bastante influyentes de este país habían afirmado que llevaba bastante tiempo terminada, y que se ha esperado para darse a conocer en el momento exacto en el que convenía de forma mediática, a mí me parece bastante sorprendente que se publique en el momento preciso para que haya la menor repercusión mediática posible. El horario, el día, etcétera, 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 todo fue encaminado a ello. Otro aspecto que a mí me parece también bastante curioso es como la distancia entre esta sentencia y la sentencia de las tarjetas Black es muy corta. Parece, y esto es lo que afirman algunos de los condenados por las tarjetas Black, que se ha utilizado un caso para tapar otro. Es decir, la no ejemplaridad o supuesta no ejemplaridad en la primera sentencia a Urdangarín y la infanta Cristina. Jordi, si me permites, ayer tuvimos en una Economía Directa a Alejandro Inurrieta y nos confirmó precisamente esto, que se han forzado de forma extrema los tiempos para el tema de las tarjetas Black para que coincidiera en fechas. Eso nos comentaba Alejandro, que él nos hablaba de primera mano porque es amigo de uno de los condenados por el tema de las tarjetas Black. Pero bueno, continúa. Pero bueno, es que esto tampoco no es ningún secreto ni es ninguna teoría conspiranoica. Los mismos jueces en algunas sentencias que se han considerado bastante importantes en este país han afirmado ellos mismos
que han esperado que pasasen unos comicios o pasasen una fecha determinada para no influir. Es decir, a mí todo esto me parece realmente sorprendente, que la justicia, que supuestamente iba a ser uno de los factores más importantes de la nueva política, haya quedado en la exacta posición que tenía antes o incluso peor. Es decir, a día de hoy no hay más independencia judicial, no hay menos presión del poder político que hace 3 años. No la hay. Y una de las promesas que hizo Ciudadanos, incluso también Podemos no tiene apoyo, no está apoyando al gobierno, por lo tanto, en este preciso momento no tiene ninguna influencia, pero Ciudadanos sí que la tendría, sí que debería tenerla, poder cambiar este sistema, que es un sistema fundamentalmente político. Al final, lo que ocurre no es que el estamento judicial da sentencias que luego valora el sistema político. No funciona así. El sistema político quiere una sentencia y el sistema judicial lo que hace es dar la argumentación de por qué esa sentencia es acorde a la ley. Es simplemente eso. De hecho, cuando uno lee las sentencias relacionadas con el estatuto, etcétera, etcétera, todo se fundamenta en pergeñar los apoyos dentro de los tribunales que están politizados porque han sido elegidos por políticos para apoyar sus tesis. No hay no se ve una discusión desde el punto de vista técnico. No se ve, no es eso. Hemos visto la descarada actuación del fiscal del caso de la Infanta, su actuación es lo más parecido a un abogado de la defensa que a un fiscal. Y la cuestión fundamental es si, a pesar de una sentencia que ha sido muy benevolente, porque ha asumido que la Infanta no sabía nada de lo que estaba ocurriendo, cuando yo diría que hay centenares, miles de mujeres en este país condenadas por estar en una situación bastante similar a ella, con lo que justamente, en mi opinión, se ha tratado de tapar este asunto con el asunto de las Black, que el asunto de las Black, eso no quiere decir que las personas que hayan participado en ello sean inocentes, ni mucho menos. No, yo creo que simplemente se ha intentado colocar esa sentencia justo al lado para intentar dar la imagen de que la justicia sí es independiente y que la justicia sí es dura con aquellos que violan la ley. Sí, bueno, y otra cosa que nos comentaba ayer Alejandro, que es que se ha tomado como chivos expiatorios acusándoles realmente de algo que él pensaba que Alejandro nos explicaba que era absurdo, el tema de la apropiación indebida para quienes usaron las tarjetas, que realmente no se sostiene mucho y muchas veces con condenas casi equivalentes a los de los cerebros de esta operación, que han tenido sentencias mucho más leves relativamente, que son Rato y Blesa. Pero bueno, eso ya es tema aparte, ¿eh? Yo pienso que estos, pues ahora mismo el régimen necesitaba dar la imagen de que se castigaba a la gente, aunque fuera importante, y que había sentencias contra ellos, y esta gente pues apaga el pato sencillamente, ¿eh? Pero bueno, eso ya es tema aparte. Tampoco creo yo que sea precisamente nuestra misión defender a estas personas. Disculpa, Jordi. Sí, Jordi, perdona, que te he cortado. Continúa. Sí, no, había acabado. Yo creo que es lo que ha ocurrido, la ciudadanía, al menos la percepción es muy clara. Yo creo que, quizá lo que se puede ver en las redes sociales, no creo que nadie esté a favor o en contra de lo que haya ocurrido pueda pensar que la justicia en este país es independiente. Y lo grave de esto ya no es la sentencia en sí. Lo grave de esto es esa sensación. Es la sensación de que vivimos en un país donde no hay separación de poderes y donde el sistema judicial no es un sistema judicial que acabe fiscalizando al poder político sobre todo. No lo hace. Simplemente actúa como cadena de transmisión de lo que le interesa a ese poder político. Y eso es gravísimo. Joséan, coméntanos, ¿qué impresión te ha dado de estas sentencias? ¿Qué opinión tienes? Y también el tema de las reacciones en redes, que bueno,
que hoy comentaba un amigo mío que muy querido de aquí de la casa, Pedro Prieto, comentaba en mi muro de Facebook que vale, que sí, que la gente protestaba mucho, pero que él no ve absolutamente ninguna reacción de la gente que pueda inquietar a los grandes poderes y que desde luego así los poderes lo único que hacen es reírse de estas reacciones de la gente. Por cierto, que vomitivas las portadas de los periódicos. La del Mundo a mí me ha parecido especialmente repugnante, con eso de castigo ejemplar y con la foto de Urdangarín en plena portada. Pues precisamente cuando ayer vimos como a un rapero, simplemente por unas letras irreverentes contra la monarquía, pues le han condenado a 3 años y medio de cárcel. Bueno, adelante, Joséan. Sí, yo un poquito me he bajado la sentencia, realmente, porque al final muchas veces ves lo que te dicen los medios de comunicación y no te lo acabas de ver, ¿no? Y simplemente he hecho la búsqueda de Miguel Blesa, a ver cuántas veces habla de Miguel Blesa y qué es lo que realmente dice, ¿no? Entonces, son 2 párrafos, no tardo mucho en leerlo y para que los oyentes pues lo vean, ¿no? Primero, que debemos absolver y absolvemos a Miguel Blesa de la Parra, Rodrigo Rato Figaredo y de Alfonso Sánchez Barcoj del delito de administración desleal del que venían siendo acusados, declarándose de oficio las cosas procesales en la parte que corresponda. Es decir, el fallo está diciendo que estos señores son unos administradores leales, ¿vale? O sea, que eso de... Sí, vale. Eso es lo que primero lo que están diciendo. Estos son administradores leales, o sea, que por unos sitios de administración desleal no les van a tocar, ¿vale? Seguimos leyendo que debemos condenar y condenamos al acusado Miguel Blesa de la Parra como autor criminalmente responsable por un delito continuado de apropiación indebida ya definido, si la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 años de prisión, multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euritos. O sea, alguien puede hacer el cálculo, 20 euros por 365 días son 70.000 eurillos. O sea, lo que este tío se ha metido entre... No, 7.000. 7.000 euros, perdón. Mejor me lo pones, ¿no? Lo que este tío se ha metido de cobrar lo que cobraba como administrador de Bankia, de lo que ha sacado de las tarjetas Black, de todo esto, y todo por 7.000 pavos y 6 años de prisión. O sea, es que es que quien diga que no merece la pena hacer algo de esto, pues es que el próximo que vea esta sentencia ejemplarizante y tenga un poder en otra organización y que vea que puede meter mano de la caja, que va a entrar a 6 años de prisión, que va a pagar 6.000 euros, que de esos 6 años veremos si acaba entrando y después de si acaba entrando, ¿cuánto tiempo pasa en realidad? Pues yo creo que con eso dice todo. O sea, que habrá gente que diga, no me quiero meterme en esto porque tengo un grado de coherencia moral determinada y otros que digan, si lo miro desde el punto de vista económico, pues mira, que digan lo que quieran y demás. Y toda la sentencia de Miguel Blesa solo habla esto. O sea, que todo lo que se está hablando son conjeturas, pero a mí, si están diciendo los medios de comunicación que es sentencia ejemplarizante, pues yo creo que a una persona que vea la sensación de lo que se ha llevado esta persona, de que le hayan podido quitar su piso, o sea, porque Bankia en la época que estaba este señor en él ha quitado muchos pisos, que se ha encontrado que le han podido quitar su piso por una cláusula suelo, que luego ha habido sentencias que ha hecho esa cláusula suelo ilegal, que ya no pueden restituirle su piso y que el que ha liado todo, que ha empozoñado una entidad como Bankia, que le condenen así, que le absuelvan y digan que ha sido un administrador leal, pues bueno, yo creo que da mucho de pensar de realmente la ley española, ¿no? O sea, de todo, ¿no? Yo tengo mis dudas de que es más de que acaben entrando y que en la cárcel y que no haya alguna absolución o que haya alguna cosa que acabe yendo a otro juicio o que vaya a otro tribunal y que al final esta gente no entre. O sea, porque ya de primeras ya no son amistades desleales. Entonces ya por ahí no se les puede tocar. Veremos a ver cómo acaba. Carlos,
Coméntanos, ¿qué te han parecido las reacciones de la gente? No ha gustado, ¿eh? Entre la gente en general, estas sentencias han parecido sentencias pues muy poco contundentes. Especialmente ha molestado el tema de la infanta y el tema Urdangarín. Y bueno, el de Blesa y Rato tampoco ha hecho mucha gracia. Adelante. Bueno, primero de todo, yo las sentencias no las voy a comentar porque como están recurridas al Supremo no son sentencias firmes. Por tanto, yo respeto el Poder Judicial, no así los políticos, porque observamos que aquí en España nombran las cúpulas de la judicatura, ¿no? Con el Consejo del Poder Judicial, el Fiscal General del Estado, el Tribunal Supremo, etcétera, ¿no? Pero en Estados Unidos también, ¿eh? En Estados Unidos también. Porque ahora mismo Donald Trump ha propuesto a Neil Gorsuch para sustituir al juez Antonin Scalia, fallecido prematuramente, así como también ha cesado a la fiscal general de Estados Unidos por el tema de las órdenes de migración. Por tanto, vemos que en España no hay separación de poderes, pero en Estados Unidos, que es una democracia de la leche de calidad, tampoco la hay, ¿no? O sea, no es que es solo aquí en España. Bueno, Por tanto, entonces no lo es, Carlos, es una democracia de la leche. No, bueno, no, Estados Unidos sí es una democracia de la leche, Pero si no es... compara con lo que hay por el mundo suelto. Pero aquí en España es que yo, vamos. De todas formas, lo que sí quiero notar es que la estrategia siniestra que tiene Rajajá para manejar los hilos, ¿no? Es decir, por un lado, tiene que parecer que luchamos contra la corrupción, ¿no? Para lo cual, evidentemente, hacemos procesos judiciales contra los presuntos corruptos. Pero por otro lado, además, me liquido a un posible competidor político como podría ser Rodrigo Rato, el que yo estoy convencido de que ha sido liquidado para dar ejemplo antes de lo que podría pasar si alguien intentara desmandarse y intentar hacerle sombra. Pero por otro lado, Rajoy no le interesa que las instituciones sean presionadas demasiado duramente. Por lo cual, bueno, pues está esta sentencia de la infanta y Urdangarín, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo hay que ver detrás de todo esto cómo está la mano de Rajoy y cómo están los intereses de Rajoy personalmente y luego de rebote del Partido Popular también. Entonces creo que esta es la clave. Tenemos algunos bueno, cortes. Pues pueden decir misa, han salido las noticias, las cifras de ventas de la prensa escrita, El País, ABC, El Mundo, despeñándose una media del 23%. O sea que yo no sé, no creo que tenga ya mucho interés para casi nadie, ¿no? Realmente son una cosa que están en vías de extinción y ellos son los primeros que deberían comprenderlo y asumirlo. Desgraciadamente las cosas son así, las cosas están cambiando, la gente prefiere redes sociales, prefiere la independencia y Internet si se busca hay muy buenas fuentes de información, por ejemplo la web Zero Hedge, que ayer precisamente revelaban que la persona que está tras la campaña de independencia californiana, el Calexit, que se querrían ir de Estados Unidos, precisamente es un americano que vive en Moscú, en Rusia. Entonces, bueno, si se buscan en Internet hay cosas muy buenas. Hay que saber buscar, evidentemente. Bueno, no sé si queréis comentar algo más sobre esto, Jordi, o pasamos ya al tema siguiente, como quieras. Yo no sé si merecería la pena profundizar un poquito más en el tema de cómo están demostrando los medios que están totalmente al servicio del sostenimiento del régimen, pero bueno, como también es un tema que tratamos con frecuencia, como queráis. Jordi. No, a mí lo que me parece grave de los medios es lo que acaba de decir Carlos. Si uno ve la difusión de los diarios generalistas, porque de donde aún sacan parte de sus ingresos más importantes, es de la prensa impresa. Es decir, las webs de la mayoría de medios son deficitarias. Son deficitarias porque la mayoría de los lectores, la amplísima mayoría, no está dispuesta a pagar por información, una información que de entrada es de dudosa calidad, que se ha convertido en una máquina, es como una máquina de picar carne, es decir, la misma noticia que le llega a un medio le llega a otro y prácticamente no hay diferenciación, porque
el periodista profesional va desapareciendo, con lo cual está en una situación muy, muy complicada y si uno ve la difusión diaria de los diarios generalistas a finales de 2016, la bajada de ventas es de más del 20% interanual. Es decir, estamos viendo bajadas que en cualquier otro negocio, 2 años así, serían casi directos al cierre. Llevan 9, 10 años con ventas desplomándose. La única razón por la que todos estos medios siguen en pie es porque son importantes para el poder político. Es decir, si El Mundo, Prisa, etcétera, 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 el día de mañana el poder político que alcance el gobierno, bueno, el partido que alcance el gobierno en este país, decidiera cortar el grifo de favores, porque no es una cuestión de dinero, es una cuestión de favores, que tus acreedores acepten un cambio de deuda por acciones, etcétera, etcétera. Si eso se cortase, yo estoy convencido que el 90% de los medios de este país estarían quebrados. Quedarían Voz Populi, algún medio muy, bueno, relativamente pequeño en cuanto a su presupuesto, como puede ser también, por ejemplo, el diario.es, el Economista, etcétera. Pero en los medios grandes estarían todos quebrados. Con lo cual, cuando en el caso de la Infanta llega una sentencia como esta, ¿qué van a hacer los medios? Es que lo hemos comentado en muchas ocasiones y es algo que siempre me gusta tu expresión, que es un mercado pensado para que esté quebrado, para que sea deficitario. Sí, es lo que te iba a decir, ¿eh? Es lo que te iba a decir porque es que yo creo que es premeditado esto, ¿eh? Que los grandes poderes del país han buscado el que estos medios estén a sus pies financieramente. No. Y también de esa forma consiguen que sea prácticamente imposible para nadie meterse en ese mercado, que sea un mercado totalmente cerrado, porque un mercado que no es un mercado, ¿quién se puede meter? Claro, esa es la segunda derivada. La primera es que conviertes a los medios en medios que son cautivos, que te van a criticar un poco, pero cuando venga la hora de la verdad van a estar apoyándote. Y lo más importante no es ni siquiera eso, lo más importante es que si quiere alguien montar un medio independiente, está tan copado el mercado, tienen tanta penetración, tienen tanta inversión publicitaria, que al final se vuelve información que está atomizada, está completamente atomizada. Hay tantos medios que lo que ocurre al final es que no se puede construir una alternativa verdaderamente masiva. Es verdad que hay muchos medios que tienen cierta influencia, etcétera, etcétera. Pero una alternativa que se pueda llevar el 15% del mercado, no hay. A ver, pero sí, simplemente pensad, o sea, tenemos ahora, o sea, ¿qué hace falta para montar un diario digital? ¿Hace falta una gran inversión? No hace falta. O sea, de hecho, aquí en Colectivo Burbuja lo hemos planteado varias veces, ¿podríamos poner en marcha un diario digital? Y hemos sondeado a los socios, a la gente que conocemos, y no sería difícil, reunir el dinero para iniciar un diario digital ya de forma seria. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que luego ese medio no se podría sostener financieramente. Ese es el problema de verdad que existe. Y ahí es donde entra toda esta dinámica de dependencia de la banca, de los grandes poderes financieros, de los medios actuales. Aquí mucho ojo porque ahora mismo se está manipulando de forma masiva la información y premeditadamente desde estos grandes poderes por este medio. O sea que no existe censura como tal, evidentemente no hay unas leyes que te censuren, sí que hay en relación a la Casa Real, como ya hemos denunciado aquí en varias ocasiones, pero en otros aspectos pues no existe esa censura. Pero sin embargo existe esa imposibilidad en la práctica de que se metan nuevos agentes en los medios de comunicación, pues para poder informar de otra manera a los ciudadanos. Y si no, a ver, ¿acaso es casualidad que no se meta ningún agente nuevo? ¿Acaso es casualidad que entre todos los medios que no están financiados de una u otra forma por algún gran poder no reúnan entre todos ellos ni siquiera la audiencia de un medio pequeño como Voz Populi? Es que eso no es casualidad, ¿eh?
Bueno, no sé si queréis comentar algo más, Joséan, Carlos, antes de pasar al tema de la inmobiliario, de estos amigos de Hausers. Vale. Pasamos ya entonces al tema de Hausers. Coméntanos, Joséan, ¿qué es exactamente esto? Bueno, es una plataforma que se vende de crowdfunding en el que lo que hacen es juntarse, digamos, varias personas para comprar inmuebles, pisos, viviendas, locales comerciales, etcétera, ¿no? Entonces, la idea detrás de eso es que se junten un número de personas, ¿vale? Imaginaremos que ya han conseguido uno. Vamos a mirar, por ejemplo, de un ejemplo en Álvarez de Castro, en Madrid, pues que han conseguido que 356 inversores hayan invertido 215.000 euros en comprar una vivienda y el objetivo de esa vivienda es ponerla en alquiler y al cabo de 4 o 5 años pues venderla y obtener una rentabilidad digamos, por todo eso, ¿no? Entonces, un poquito el tema de la colación de Hausers eh, es ver, porque se está oyendo mucho en diferentes medios de comunicación, por el número de inversores que están entrando, se está empezando a ver que hay bastante movimiento y bueno, y simplemente pues un día le he preguntado a un amigo que se dedica al tema inmobiliario a coger pisos para alquilar directamente, ¿no? Y tienes, gracias a Houses, pues puedes ver la ficha completa de exactamente lo que van a invertir, dejar de invertir y demás cosas, ¿no? Entonces, esta persona que se dedica profesionalmente a esto me decía bien a las claras que el resumen financiero que Houses puede hablar en cada una de las viviendas, que está muy hinchado en muchas cosas y que realmente él tiene la sensación de que es un cierto engaño, ¿no? En el sentido de ver cada una de las cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estoy viendo en una vivienda en Madrid de Álvarez de Castro, ¿vale? Que se ha comprado a un precio de adquisición de 175.000 euros. Él me decía que es un precio que depende de cómo está la vivienda, es correcto, ¿vale? A la hora de entrarlo. Y luego hay un punto que pone impuestos, trámites y costes legales de 31.800 euros que imputa a este precio de adquisición, ¿no? Entonces, este amigo me decía eh, que esa cantidad era una auténtica barbaridad porque el ITP en Madrid es el 6%, los gastos de escrituras pues pueden ser 700, 800, 900, incluso 1.000 euros, ¿vale? Y que aquí estos señores de Hausers, por tramitarlo, están metiéndote 20.000 pavos. Así, zasca. Luego tiene el precio de adquisición del inmueble, que son 206.000 euros. Luego él me comentaba que ponían un coste de construcción y reforma de 42.000 euros. Él me decía que el coste de reformar un piso, tirándolo prácticamente todo, en Madrid se puede hacer para alquiler, ¿eh? O sea, que igual es para una vivienda habitual, que igual son unos costes mayores, pero para alquiler y que posiblemente tengan una cantidad de gremios más o menos importantes que le den suficiente trabajo y puedes conseguir alrededor de unos 300 euros metro cuadrado la reforma, y estos señores están metiendo 42.000 euros en la reforma, es decir, que están metiéndote el doble, y luego a su vez, pues que están metiendo inmobiliario y en otros unos 11.000 euros. Y esta persona me decía, dice, si tú tienes un piso de 60 metros cuadrados que lo vas a dedicar a alquiler, que se está alquilando con un objetivo de alquiler de 850 euros, tú no te dejas 11.000 euros en un mobiliario. Te dejas un mobiliario, te puedes dejarte 2.500, 3.000 euros como mucho, porque tienes cosas bastante correctas para la hora de hacerlo, ¿no? Entonces, él me decía, dice, alguien que esté entrando en Hausers que sepa que el beneficio que está entrando Hausers no es que, como ellos te dicen, que van a ganar un porcentaje del proceso cuando se venda, sino que ya te lo están metiendo dentro de la operación de compra, tanto en trámites, te lo están metiendo en costes de construcción que a 600 euros posiblemente haya por ahí cosas extrañas, porque él me decía, dice, a 300 euros se está consiguiendo y sin demasiados problemas, y dejarse el mobiliario ese dinero, pues que es una barbaridad, ¿no? Para un piso para reformar, ¿no? Es más, ellos hablan de una posibilidad de una rentabilidad sobre alquiler del 4%, y él me decía, dice, hoy por hoy en Madrid, pisos de esta zona, la rentabilidad real que se está obteniendo está siendo más de un 7-8% que de un 4%. Entonces, realmente la rentabilidad o el negocio que lo está haciendo no es ese inversor que le está vendiendo que va a sacar una rentabilidad alquiler renta de un 4%, sino realmente la cantidad de comisiones y de gastos añadidos que está metiendo Hausers para que hace que la rentabilidad sea
bastante más baja de lo que realmente conseguiría esa persona si decide hacerlo él por su cuenta, ¿no? Entonces, pues bueno, me parecía algo interesante para que la gente viera que no es tan bonito lo que refleja. O sea, que profesionales que se dedican a esto te están diciendo que la comisión verdadera que está metiendo Hausers está muy por encima de lo que realmente es. A mí esto que me estás contando me está recordando a lo que hacen con los fondos de pensiones, las entidades financieras españolas o con cualquier fondo de inversión. Es decir, que lo tienen montado para que quien realmente salga beneficiado es el intermediario, o sea, la entidad que hace pues todas las gestiones con la inversión final. O sea, esos sí que ganan siempre y a mí me parece que estos deben venir del mundo financiero porque parece un esquema casi exactamente igual. Esta gente Sí, que ha hablado de esto. es más, podemos mirar empresas que están cotizando, digamos, en bolsa, que tampoco es que sean muchas veces de mi predilección, Socimis que están cotizando. Igual tenemos el caso de Merlin como una de las principales, que incluso está en el IBEX, y si se mira la rentabilidad que ellos obtienen de sus recursos, ¿vale? Estamos hablando de rentabilidades brutas, es decir, antes de quitar todos los gastos, de cerca de un 7%. ¿Vale? Eso es lo que obtiene alguien como puede ser Merlin, y es lo que me comentaba esta persona. O sea, que es que las rentabilidades que están obteniéndose brutas antes de empezar a quitar gastos y gastos, que hay muchos gastos, que hace que todo realmente no sean tantas rentabilidades como, digamos, puede parecer, pues habla de esas cantidades. Y cuando en esta plataforma hablan de una rentabilidad por alquiler del 4%, es que realmente del 4 al 7 alguien está ganando dinero de todo esto y están aprovechando. Sí. Carlos, no sé si quieres comentar algo de este tema o si no ya pasamos directamente a hablar del tema de los alquileres, de esta guerra de cifras que hay en cuanto a lo que está pasando realmente con el inmobiliario, lo que está pasando con los jóvenes que no pueden acceder al mercado de la vivienda, en fin, como quieras. Ya dejemos en un programa hace 6 semanas, me creo recordar, que todo esto, igual que la Sareb o el Sareb, es un intento de reflotar la burbuja, ¿no? Pero ya hemos visto que en la historia, cuando un sector se hunde, ese mismo sector nunca lidera el surgimiento siguiente. Por tanto, esto no es una cosa viable, no es una cosa que ni se pueda pensar. Y está condenado al fracaso, es lo único que quiero decir. Y sobre el tema, Jordi, ¿querías comentar algo sobre este tema de Hausers antes de pasar a lo de los alquileres y precios también de compra? Adelante. No quiero comentar nada porque es un tema que desconozco y prefiero no. Muy bien, pues si te parece, Jordi, pasamos a hablar de qué está pasando con el mercado de los alquileres, con el mercado de compra, qué les pasa a los jóvenes. Bueno, sabemos lo que les pasa, pero lo vamos a comentar. ¿Y qué está ocurriendo también pues con esa guerra de cifras entre el Ministerio y algunos portales como Idealista y otros portales como Fotocasa? Adelante. Bueno, en la última semana, desde el día, más o menos desde el día 10 de febrero, ya casi, ya va a hacer 14 días, se vienen publicando las estadísticas de cierre del 2016 en cuanto a venta de inmuebles, créditos hipotecarios, créditos para compra final de vivienda, para construcción, alquileres, etcétera, etcétera. Y lo que podemos extraer es que hay un claro repunte en el sector inmobiliario. Esto no quiere decir que sea un repunte sostenible, no quiere decir que la burbuja ha explotado y que a partir de ahora va a comenzar a subir hasta llegar prácticamente a una situación similar a la del 2005, 2003, 2002. No, pero sí que es cierto que la estabilización de la economía, la mejora en el empleo, se está traduciendo en un aumento de los precios de alquiler y un aumento de las compraventas. Por ejemplo, se publicaba hace 5 días exactamente que la compraventa de viviendas en 2016, a 31 de diciembre, había subido interanualmente respecto a 2015, a finales de 2015, un 13,5%. Es decir,
estamos en un año en el que ya no podemos llegar a la conclusión de que ese aumento es debido a que las entidades financieras están quedándose con millones de viviendas que no han podido pagar a aquellos que iban perdiendo el empleo. La situación es la contraria. Se está creando empleo de baja calidad, sí es cierto, pero si hay una pareja que los dos consiguen trabajo cuando antes estaban desempleados, consiguen un sueldo de 1.100 euros y llegan a 2.200, pues en teoría pueden independizarse en un piso barato. Aquel que lo tiene recibe una renta por alquiler y si tiene dinero ahorrado y tiene la convicción, no es la convicción, tiene las pruebas de que no le van a ofrecer ningún tipo de rentabilidad a través de una cuenta corriente, lo normal es que se plantee si sería bueno comprar para alquilar. Yo creo que es una conclusión a la que llegan la mayoría de gente que tiene ahorros en el banco en estos momentos. ¿Debería comprar una vivienda si es verdad que se está recuperando los inmuebles? Entonces yo creo que estos aumentos, que son aumentos de 2 dígitos, están fundamentados en que, primero, se parte de un lugar muy bajo, es decir, cuando tú estás en el 1, si del 1 pasas al 2, el aumento es del 100%, pero a lo mejor estás lejísimo del 50 en el que estabas antes. Ganar 1 a 1 es aumentar el 100%, ganar 1 a 50 es aumentar el 2%. Entonces, una de las cuestiones es esa, que se parte de un lugar muy bajo. Se parte de un lugar muy bajo y los aumentos parecen muy espectaculares. Y segunda cuestión, en mi opinión, es la bajísima rentabilidad de todas las alternativas que hay de inversión y que, unido a la estabilización de la economía, están mostrando como a mucha gente se plantea la cuestión de que aquello que han estado postergando durante años, quizás es el momento de hacerlo ahora. Es decir, ¿cuánta demanda hay embalsamada desde el año 2008? Es decir, imaginemos a alguien que tenía 29 años en 2008. Ahora tiene 37. Va a cumplir 38. ¿Cuántos años va a esperar para independizarse? ¿Va a esperar a los 60 años, a los 65? Yo creo que hay una cuestión que no es ni siquiera económica, hay una cuestión de que en el momento en que la demanda queda muy embalsada durante mucho tiempo, llega un momento que al final se tienen que tomar decisiones, incluso a sabiendas de que quizá se podría esperar más para tomar una decisión económicamente mejor, pero que la presión ya es tal que se tiene que tomar. Es decir, si alguien ve que el mercado de los ordenadores quizá está excesivamente inflado, al final si el ordenador no le funciona o el coche no le funciona, al final tiene que tomar la decisión de renovarlo si se cae a pedazos. Yo creo que en el caso de la vivienda se puede esperar más porque es una compra mucho mayor, una compra muy importante, pero yo creo que ha habido una demanda extraordinariamente embalsada en los últimos 10 años. Y a cierto momento esa demanda tiene que ir aflorando. En conclusión, ¿significa esto que el mercado va a ir hacia arriba y que ha acabado el desastre inmobiliario en España? Mi opinión es que no. No, porque simplemente esos precios no se pueden sustentar. Pero sí que simplemente podríamos vivir una subida de 1 año, 2 años, luego una estabilización 3 o 4 años, etcétera, etcétera. Un mercado que ya no va a ser de hundimiento anual constante. Sí, desde luego yo creo que también hay, y a mí me llama mucho la atención, la diferencia que hay en subidas de precios entre unos portales y otros, entre las cifras del Ministerio e incluso las del Ministerio y las del INE. Y yo creo que esto se debe claramente o a defectos gravísimos de elaboración de las estadísticas, que habrá también de esto, o a una política interesada de meter a la población en la mente de la población, en la opinión pública, influir en la opinión pública para que la gente crea que otra vez se están disparando los precios.
Por ejemplo, Idealista ayer publicaba un estudio en el que decía que los precios del inmobiliario están ya por encima de los máximos precrisis y, sin embargo, si uno se mete en el portal Fotocasa, resulta que en precios reales están un 25% precios nominales están un 25% por debajo y en precios reales un 42% por debajo. Son, como vemos, diferencias abismales de más de un 40%. Desde luego, por errores metodológicos. Si son nada más que errores metodológicos, por favor que se metan a hacer otra cosa, porque desde luego esto no es lo suyo. Bueno, Joséan, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo creo que son muchas cosas que se juntan, ¿no? Yo creo que posiblemente haya varias, digamos, varias realidades, ¿no? Entonces hace que llegar a decir algo en concreto tanto es más complicado. A ver, por ejemplo, el tema datos que son reales, ¿vale? Y que no se pueden manipular. Por ejemplo, el total de fincas transmitidas y registradas, ¿vale? Estamos hablando que en el año 2016 estamos hablando de 1.681.000 fincas registradas y estamos hablando en un 2012 de 1.602.000. Es decir, que estamos hablando que sí que ha crecido en casi 5 años que podemos ver de estadísticas, ha crecido un 4%, ¿vale? Realmente es que depende de donde te lo mires, pero es que llegamos a bajar tanto el 2014 con 1.500.000 fincas que hace que tampoco sea tan claro la forma de, digamos, de medición, pero desde el año 2012 no apenas han subido, ¿no? O sea, es que el año 2014 tuvimos un año muy malo, realmente, pero 2012 1.602.000, 2013 1.636.000, 2015 1.639.000, el año pasado 1.681.000, o sea que estamos hablando de fincas que andamos muy parecidas. O sea que sí, Joséan, si me permites, por ejemplo, tenemos también los datos de Nuevo Crédito, que no los mira prácticamente nadie, pero que el Banco de España los publica con regularidad cada primeros de mes, la primera semana de cada mes los publica, y tenemos el último trimestre. Octubre bajó el nuevo crédito a la compra de la vivienda respecto a octubre del 15, noviembre subió y diciembre bajó. En su conjunto, en el trimestre ha bajado el nuevo crédito a la vivienda. O sea que, y sin crédito, a mí que me cuenten cómo se va a generar una burbuja inmobiliaria, porque yo no lo veo, ¿eh? Por mucho que se esté desviando dinero que realmente estaba en otros vehículos de inversión y se esté desviando a vivienda, que eso desde luego está pasando y bien, estoy totalmente de acuerdo con Jordi en qué está ocurriendo. A eso voy. O sea, hace poco veía una estadística de Bilbao, ¿vale? O sea, que hablaban que el 10% de la vivienda se destinaba a alquiler hace 5 o 6 años y ahora ya se llega a un veintitantos por ciento. Si el nuevo crédito está prácticamente estancado y resulta que el mercado de alquiler ya representa un 20% en Bilbao y ha pasado del 10 al 20, eso te está indicando que muchos de los que están comprando vivienda son inversores que están comprando a tocateja esa vivienda con el objetivo de alquilarla. Y eso es lo que se está produciendo. Pero ese inversor que está comprando una vivienda para alquilarla no está buscando una rentabilidad de un 2 o un 3% o un 1%, ni por asomo. O sea, está viendo que hay una distorsión hoy por hoy en el mercado, que resulta que en ciudades grandes es muy difícil encontrar alquileres por debajo de 600, 700, 800 euros y que puede haber en esas ciudades pisos de 100.000 euros o ciento y poco mil euros y gracias a eso pues puedes obtener una rentabilidad de un 6, 7, 8%, lo que antes indicaba, por ejemplo, con el tema de houses, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí que está habiendo inversores que están empezando a entrar como esa forma de inversión, sin hablar del tema de plataformas como Airbnb y otras que están tirando también de que el precio de alquiler esté tirando para arriba, ¿no? Luego también hay que pensar que estamos hablando de un mercado que está distorsionado completo, es decir, que desconozco en otras ciudades, ¿vale? Pero en Bilbao igual puedo conocer algo más, pero tú puedes encontrarte en Bilbao un piso en una zona deprimida que encuentres un piso por 70 y 80.000 euros, que los hay, ¿vale? Que puedas alquilarlo haciendo una pequeña reforma y alquilarlo por 600 euros, y estamos hablando de que puedes estar obteniendo unas rentabilidades de un 8 o 9%, y a su vez tú puedes comprarte en la mejor zona de Vizcaya o al lado, digamos, de la Torre Iberdrola, que hoy se considera que es una de las mejores zonas, pisos que están comprando jugadores de fútbol del Atleti, etcétera, que han pagado 1,5 millones, 2 millones de euros,
y que por H o por B ya no viven ahí porque se han cambiado de equipos, se han cambiado de tal, y están alquilándolos por 2.500 y 3.000 euros. Estamos hablando de que esa gente que está teniendo esos pisos puede estar sacando unas rentabilidades de un 1, un 1,5% o menos, ¿no? Incluso te puedes encontrarte cosas que están pasando incluso en Londres, ¿no? Hace poco leía que las rentabilidades que están obteniéndose en Londres por alquiler apenas rozan el 1%. Es decir, que aquel inversor que está entrando desde un punto de vista de búsqueda de alquiler, de sacar una rentabilidad, o un fondo que lo que tiene que mirar es esa rentabilidad, va buscando unos activos que le van a dar un 7, un 6, un 8% de rentabilidad. Y otra gente que por situaciones personales cambia, pues espera sacar una rentabilidad muy pequeña porque también espera que ese activo pues no tenga, digamos, tanta depreciación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo considero? Que ese inversor que está entrando en precio, porque saque esas rentabilidades, porque el alquiler hace que pueda entrar en precio, pero si el alquiler no acompaña y tiene pinta de que es difícil que siga subiendo los alquileres de maneras de esos 10-15%, porque directamente la gente no gana ese dinero, es muy difícil que esa demanda o ese inversor que va buscando ese alquiler vaya a aumentar el precio de esos pisos, ¿no? Entonces, lo que yo creo que ha cambiado en estos 4 o 5 años es que ese inversor que, que compraba pisos para alquiler, que no era tan profesional, hoy por hoy están empezando a ver socimis, está empezando a ver inversores más profesionales que están viendo eso como un negocio y que tiene que haber una rentabilidad y que tiene que haber una relación estrecha con un piso y ese alquiler y esa rentabilidad, ¿no? Entonces, pues sí, hay movimiento en los pisos que sacas 6, 7, 8% de rentabilidad y hay movimiento y va a haber, lógicamente, pero en aquellos pisos en los que la rentabilidad por alquiler es un 1, un 2, un 3%, pues que se vayan olvidando, que vayan a tener esas grandes rentabilidades, ¿no? Entonces, cuando nos encontremos a un inversor que tiene su piso, que espera que valga medio millón de euros y ven en los cuarteles idealistas de turno que la vivienda está subiendo y que esto va para arriba, pues que piense que su vivienda no está tanto en ese perfil de esa persona, porque por 500.000 euros para sacar una rentabilidad de un 7-8%, tendría que alquilarse por 35.000, 40.000 euros. Y hoy por hoy en Bilbao no se están alquilando por esos precios y yo creo que para Madrid creo que tampoco. No lo sé Barcelona, pero va por ahí, ¿no? Entonces, mucho cuidado con lo que se compra, porque estamos hablando de productos diferentes y zonas diferentes. O que mañana le vengan a una persona que tiene un piso en una zona que se está despoblando, como puede ser Soria, que tiene un problema de despoblamiento grave y que le digan que los pisos están subiendo. Perdón, señor, que no, que esa zona dentro de X años, si sigue esta tendencia y no hay un cambio de que se vuelva a ver población en esos sitios, sus pisos valen cero patatero. Valen cero y que por mucho que les digan que la vivienda está subiendo y que Idealista diga lo que sea, no, que va por zonas y va por modelos de pisos y va por inversión. Y bueno, esto sería más o menos lo que pienso. Sí, y vamos, y yo creo también, Carlos, que aquí influye mucho la pésima situación laboral de los jóvenes que no pueden acceder a la compra de vivienda y en algunos casos, también hay que decirlo, no quieren visto lo visto, ¿eh? Muchos jóvenes dicen que ellos no van a comprar, ni se van a meter esa bola de presidiario al tobillo durante 30, 40 años. El otro día estaba viendo el programa ese tramposo que es Madrileños por el Mundo. Entonces daban unos españoles que estaban en Ecuador y dieron las cifras de los ecuatorianos, los que han venido, bueno, desde hace 2 años, desde 2012, se han ido, bueno, más de 2 años, 4 años. Se han ido ya 20.000 ecuatorianos oficialmente registrados, que probablemente sean muchísimos más. De todas formas, lo que está claro es que el comportamiento de los mercados es conocido desde antiguo. Un mercado alcista sube lo que se llama The Wall of Worry, el muro de preocupación, que la gente no se lo cree, le parece extraño, y cuando cae tiene el Slope of Hope, que es un pequeño rebote, también se llama Bull Trap. Esto ocurre tanto en las acciones, en los mercados accionarios, como en los mercados reales. Perdón. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que aparecen compradores para los cuales las condiciones actuales parecen atractivas
considerados las que había hace unos ciertos años, ¿no? Entonces, bueno, entran. Y es un falso amanecer porque después se haga lo que se llama el viaje a los infiernos. La caída continúa profundamente, en muchos casos hasta valores del 90% y más, ¿no? Esto que se lo digan a los japoneses, que de burbujas inmobiliarias saben un poquito, que llevan 25 años y han tenido que recurrir a las hipotecas de 2 generaciones para que los hijos de los hipotecados terminen de pagar el piso que van a recibir como herencia. Entonces, ya dijimos hace unos programas, sacamos las cifras de Idealista y también Borja Mateo, lo leímos, que excepto en zonas muy puntuales de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, no está habiendo ninguna subida. Entonces, bueno, lo de alquilar, no lo sé yo hasta qué punto es buena idea, porque con el invierno demográfico que viene, que ya, de hecho, ya está empezando a haber problemas en las pensiones, a lo mejor le podríamos dedicar un programa. Evidentemente aquí no va a haber a quien vender, ni por supuesto a quien alquilar en unas condiciones un poco buenas, ¿no? No es que falta, es que falta lo que se llama en marketing el público objetivo, es que no hay ni a quién dirigirle la oferta, ¿no? La situación es bastante grave, vamos, y quien diga que no, pues que verdaderamente tiene que volver a mirarse el tema otra vez. Jordi, no sé si quieres añadir algo más sobre este tema. No, yo creo que está muy claro, pero sí que hay un tema en el que a mí me parecería interesante hacer un programa, y es el tema de las burbujas. Porque una de las teorías que explica por qué se dan las burbujas es que no son, desde un punto de vista de beneficio personal, en una época de burbuja la mejor estrategia no es quedarse fuera normalmente. La mejor estrategia es participar y salirse antes. Entonces, hay algunas teorías económicas que dicen que ese es el fundamento de las burbujas. Y sería interesante hacer un programa al respecto. Que siempre uno se cree que va a ser más listo que los demás. Sí. Lo más que por definición tiene que haber muchos más tontos que listos. Porque si no, no funcionaría jamás eso. Bueno. Sí, lo que ocurre es que, por ejemplo, en situaciones especialmente competitivas, es decir, donde solo puede haber unos pocos ganadores, aquellos, por ejemplo, imaginemos la gente que ha vendido suelo o ha vendido propiedades hipotecarias y no ha comprado posteriormente. Esa gente hoy en día es millonaria. Es decir, solo son una parte pequeña de la población, existen, son bastantes más de lo que la gente cree, pero sí, esos acaban en mejor situación. Entonces, en situaciones especialmente competitivas, donde es diametralmente importante acabar en esa posición, si no entras en la burbuja, especialmente se dan en situaciones bélicas o prebélicas, si no entras en esa burbuja, quedas mal. Con lo cual, yo diría que incluso laminado. Con lo cual, es un empuje para que esas burbujas se den. Y luego está otro problema fundamental, y es que uno nunca sabe cuándo la burbuja de verdad ha empezado ni cuándo va a acabar. Porque todos son predicciones, pero podemos verlo que incluso fondos de inversión gigantescos con un montón de analistas han acabado quebrando, y hemos visto que personas a las que históricamente se ha considerado muy, muy inteligentes han perdido dinero en burbujas, con lo cual es una situación de muy difícil análisis sobre el momento en el que empieza y el momento en el que acaba, porque siempre hay factores que es difícil tener en cuenta. Ni siquiera son factores deus ex machina que acaban generalizando o solventando la situación, sino que son factores que es difícil incluso valorar. Con lo cual, a mí me parecería en el futuro hacer un programa respecto a la historia de las burbujas, porque sería muy, muy interesante. Sí, pero permíteme una punto. Es muy interesante el punto que ha sacado Jordi. Entre 1945 y 1970, que estaba el dinero representativo respaldado por oro, no hay burbujas, ¿no? Entonces, cuando se renuncia al patrón oro, y no digo que el oro sea la panacea, y se adopta el dinero fiduciario, 100% fiduciario, entonces empiezan a surgir burbujas aquí, allá y acullá, ¿no? O sea que puede haber alguna relación entre uno y otro.
Ya digo que en la edad de oro del capitalismo, los 30 gloriosos, no, bueno, al final sí, ¿no? Porque ya se había renunciado al oro. Sí hay burbujas, sí, pero es un punto muy bueno, muy bueno. Tenemos aquí un invitado que se nos ha metido. Invitado canino. Muy bien. Sí, Pues yo quería sí, añadir una cosa, y es que habéis hablado del bull trap, me ha parecido muy, muy bueno, ¿no? O sea, realmente. Y yo creo que hay en el tema inmobiliario hay un bull trap que se está esperando y que vaya a llegar, ¿no? Y es que es la subida de tipos. O sea, que el que piense que nos encontramos con que vamos a tener siempre el Euribor de manera negativa en un proceso de una compra de 30 años, como puede ser una hipoteca, que se olvide. O sea, que lo normal y lo lógico es que un Euribor a medio plazo esté muy cerca a un año esté muy cerca de lo que es la inflación, es decir, ese 2 y un poquito más, ese 2,5 o 3%, más el diferencial que tiene, y hablemos de ese 4. Entonces, la posibilidad de que haya bajadas en el inmobiliario, yo creo que se van a producir, o se deberían producir en el momento que habría una subida de tipos. Mientras no haya subida de tipos, yo creo que esto lo van a poder aguantar sin ningún tipo de problemas. O sea, seguro, cuando haya una subida de tipos y nos encontremos unos tipos a un 3,5 o 4%, que, que es lo lógico y es lo que se tendría que tener, lo que hay que hacer, es cuando va a haber esa caída. Y va a ser cuando aquel inversor que hoy por hoy está invirtiendo, comprando una casa porque espera invertir y sacar un 2% de rentabilidad o un 1% como están sacando determinados pisos, pues van a caer porque va a preferir vender su piso y comprarse bonos a largo plazo del tesoro o lo que sea que le van a dar ese 4%. Entonces, aquel inversor que está pensando en invertir en inmobiliario, que piense muy claro en que piensen que tiene que haber mínimo ese 6, 7, 8% de rentabilidad, pensando que puede venir ese bull trap y incluso que juegue con ese margen de seguridad, porque es que puede pasar que incluso que los alquileres lleguen a bajar o que tenga algún problema, ¿no? Entonces, mucho cuidado, el mercado inmobiliario se está profesionalizando más de lo que la gente cree, que esa persona que hace años compraba un piso y lo tenía vacío y lo tengo como inversión o me compro esa vivienda de segunda residencia para irme no sé cuántos meses de vacaciones, que está cambiando, que se está profesionalizando mucho el negocio y que la gente piense antes de comprar y esto merece la pena, que voy a sacar un 6-7%. Es más, les diría a gente, o sea, y tengo el caso de una persona muy, muy cercana que ha cogido y haciendo los números, le salía más rentable irse al centro de Bilbao de alquiler y pagar 2.000 euros al mes en una zona prime y decir, y bueno, creo que el mercado inmobiliario pues igual sube, y le salía más rentable cogerse 3, 4 pisos para alquilarlos a 600, 700 euros que coger y comprarse un piso que costaría en esa zona 700, 800 mil euros, comprarse 3, 4 pisos que le han costado 250.000 euros, irse de alquiler. O sea, que, 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 que los oyentes lo piensen un poquito, porque el mercado no está relacionado. O sea, ahí y la posibilidad de que yo creo que haya una caída a menor problema de subida de tipos de interés, yo creo que puede ser maja. Carlos, ¿querías comentar algo más antes de acabar? A ver, la política de los tipos en Estados Unidos anuncian ya subidas de tipos con la bolsa que está absolutamente desmadrada. Entonces, bueno, vamos a ver cómo termina y cuándo termina. Pero ya sí que se sabe que el Banco de Japón, que publica sus cifras, en marzo de 2018, esto es dentro de un año exactamente, se les acaba la deuda para comprar. O sea, ya no hay más deuda para comprar. Con lo cual, tendrán que inventarse otra cosa, si es que pueden, para continuar también con su locura monetaria, ¿no? Entonces yo pienso que sí, que ya está tocando su fin este ciclo. Entonces, bueno, va a empezar otro, subirán los tipos, pero yo no sé, vamos, yo les diría a los inversores que sean muy cautos, porque a mí no me parece un buen momento para comprar inmobiliario ni comprar nada, vamos. Bueno, y luego también está el tema de la Unión Europea, que mucho ojo, que Que promete, sí, que es un tema, Que podríamos hacer, promete. que la Unión promete mucho, promete cantidad. ya no estamos en hora de meter el tema, porque esto es un tema para hacer un programa, evidentemente, uno no, varios. Pero la Unión Europea tiene una inestabilidad política brutal en estos momentos, y como la Unión Europea se desestabilice, como el euro se desestabilice, esto va a parecer, o sea, la crisis de 2007-2009 en España,
2007, 2014 que hemos tenido, va a parecer una fiesta infantil comparado con lo que va a venir. O sea que mucho ojo, que la cosa se va a poner muy, muy fea como la eurozona se desestabilice y hay una probabilidad bastante alta de que eso pase. Yo creo que daría para un programa interesante de pensar dónde habría que estar invertido si la Unión Europea desaparece. O sea, y daría para hablar largo y tendido, yo creo, de todo esto. Sí, Tenemos buenas ideas para próximos programas. Las burbujas, dónde estar invertidos, escenarios cuando se desintegre la Unión Europea, etcétera. 3 ideas buenísimas. La Unión Europea yo no estoy muy seguro de que vaya a desaparecer, que también puede ocurrir, pero el euro desde luego está en un riesgo tremendo. Sí. A ver, Juan Carlos, que no estás convencido de que vaya a desaparecer. La EFTA sigue existiendo, tiene unas oficinas polvorientas en Ginebra, pero sigue existiendo. Sí. Lo sabes, ¿no? Sí, se ve que hay alguien cobrando el alquiler. Claro. Bueno. Y burócratas cobrando a fin de mes. Sí. Y voy a añadir una idea nueva para un programa por una cuestión bastante casual, y es que leyendo la hemeroteca del New York Times, llegué a un artículo extremadamente curioso de 1917, hace 100 años justo. En el artículo se decía que quedaban pocos años para que acabara el petróleo en Estados Unidos. El artículo es de 1917. Evidentemente, esto no quiere decir que el peak oil no exista o nada de esto, pero lo que quiero decir es que hacer previsiones es realmente complejo y realmente es algo que va destinado al fracaso en la mayoría de ocasiones. Y me gustaría hacer un programa sobre previsiones, sobre lo que significan las previsiones y sobre el impacto que pueden tener. Sí, buen punto, Jordi, porque una vez Roberto Centeno nos dijo que quedaba petróleo para dar, tomar y regalar. Se me quedó grabado. Bueno, sabéis que a pesar de que soy muy colapsista, muy ecologista, muy picolero y todas estas cosas, yo soy, dentro de lo que es el movimiento de los que piensan que todavía queda para bastantes décadas, petróleo, combustibles fósiles en general. La semana pasada estaba hablando con un ingeniero. Estábamos hablando del peak oil y él me decía que estaba completamente de acuerdo con las teorías del peak oil y con la evolución de la producción de petróleo. Pero me explicó las consecuencias de esa producción y me dijo que la gente que había establecido las consecuencias de lo que podía ocurrir cuando el petróleo escaseaba estaban, a su modo de ver, completamente equivocados. Esta es una persona especializada en logística. Es decir, si bajara el 80% de la producción, no estaríamos en la de piedra ni muchísimo menos. Según él, con el 20% de la producción tendríamos garantizado un nivel de vida similar al de los años 50-60. Y eso no es la edad de piedra. Con lo cual, una caída de ese nivel de producción, yo creo que podríamos estar perfectamente 100 años más sin que llegase... Bueno, hoy para que os hagáis una idea, hoy he publicado un artículo en el Confidencial en el que uno de los gráficos que viene es el consumo per cápita de energía, cómo ha aumentado. Ahora mismo es prácticamente el triple que era al acabar la Segunda Guerra Mundial. Eso para que nos hagamos una idea de dónde estamos. O sea, que no sé yo si el 20% que decía este amigo tuyo, pero con la tercera parte habría un nivel de vida similar a ese, pero recordemos que también en esos momentos el 60%, el 60-65% de la población vivía en la pobreza absoluta, de la población mundial, con esos niveles de consumo energético per cápita. O sea que yo no sé, sería para discutirlo el tema, porque yo no estoy muy convencido. Claro. Sí, sería interesante hacer un programa respecto a eso. Sí. Bueno, pues si queréis vamos terminando. Jordi, muchas gracias, como siempre. Nada, gracias a vosotros. Josean, si nos puedes decir dónde te podemos seguir, y muchas gracias, por supuesto. Sí, nada, gracias a los oyentes, sería en pauneo.com y bueno, en Facebook también pueden encontrarme fácilmente. Gracias, Josean. Carlos, muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Hasta pronto.
Gracias a toda la gente que nos escucháis y también, por supuesto, a José Manuel Corrales, Juan Martínez, Ramón Ferrer, los compañeros que hacen posibles también estos programas. Y sin más, nos despedimos por hoy recordándoos nuestra página web colectivoburbuja.org y que quien quiera formar parte de Colectivo Burbuja no tiene más que asociarse en nuestra página. Hasta el próximo día.